cúbicos por metros, estamos hablando del momento, ¿no? Y si habla de metros cúbicos, estamos hablando del volumen, ¿ya? Está completo, ¿cierto? Bien, siempre es importante leer la pregunta y entender antes de empezar a hacer, ¿no? Yo veo que algunos lo hacen de manera mecánica, pero la idea es entenderlo. A ver, nos dice, se muestra el diagrama de masas de una vía que tiene una longitud de 735.18 metros. Ya tenemos tres líneas de distribución, las líneas 1, 2 y 3, ¿ya? Trazadas según diagrama para realizar nuestra compensación. Y nos piden, era una pregunta que valía 5 puntos, ¿no? Calcular la distancia de transporte de cada cámara, ya considerar los excedentes de corte, ¿no? Si es que se tienen que eliminar a un botadero más cercano, ¿no? El costo, acá creo que era 10 soles, el costo por metros cúbicos por kilómetro, y la longitud libre 100 metros, ¿no? Recuerden, la longitud libre es lo que no se paga, es lo que va en el contrato, ¿no? Podría ser 100, 120, entonces eso es lo que no se paga, ¿ya? Y después nos preguntan si será posible optimizar el costo total de transporte y justifique. Bien, entonces tenemos eso. Vemos acá que tenemos las cámaras, ¿no? Recuerden, las cámaras, lo que más o menos nos están indicando acá, y lo voy a ir pintando un poco hacia acá, en la parte superior, si ustedes observan acá donde voy a poner un check, ya, esa parte de arriba es como si fuera la carretera. ¿Están observando ahí una doble línea? ¿Me confirman? ¿Sí? Esa es la carretera con el micro, porque no las puedo ver y hacer al mismo tiempo, ¿no? Sí, sí, se observa. Sí se observa. Entonces, vamos a ver. Empecemos con la cámara 5. La cámara 5, con la línea de distribución 1, digamos, está compensada. ¿Qué dicen ustedes? Compensada quiere decir que su inicio coincide con el final en la misma línea, ¿sí? Y es cerrada y compensada. Si está compensada, quiere decir que lo que yo voy a cortar más o menos hasta por acá, digamos hasta acá, es decir, acá en mi carretera yo voy a estar manteniendo algo de corte de material. Ese corte tengo que rellenarlo en esta parte. Recuerden que la curva va subiendo en este sentido, estoy cortando, y cuando la curva va bajando, estoy rellenando. Entonces, esta parte que está de color azul, en la carretera, digamos, puesto al entorno, tendría que rellenar. Entonces, lo que voy a rellenar acá, ya voy a usar el mismo material. Como estos dos puntos coinciden en la línea de distribución, quiere decir que está compensado y distribuido. Es decir, ahí no me sobra ni me falta material. ¿Ok? Bien, con la línea de distribución 3, ¿no? Que está acá, ¿ya? Perdón, con la línea de distribución 2. La cámara 3 sería una cámara cerrada y compensada. Acá están los dos puntos. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso acá en la carretera? Miren que cuando voy hacia abajo, estoy rellenando, ¿no? Entonces, más o menos en la misma altura, ya a la misma altura, más o menos hasta la mitad, hasta acá, estoy, digamos, rellenando. Entonces, tengo acá esto, ¿ya? Y acá tendría que rellenar esta parte, ¿sí? Es decir, la parte de acá, como estoy yendo hacia abajo, ya estoy cortando, y acá como estoy yendo hacia arriba, ya, perdón, lo que estoy yendo hacia arriba estoy cortando, que está en rojo, y lo que estoy yendo hacia abajo estoy rellenando. ¿Ok? Entonces, fíjense que acá lo que yo he cortado, acá lo voy a llevar al relleno, y lo que corto de este lado, que estoy de subida, lo voy a llenar acá. Entonces, esos tramos de la carretera, digamos, ya están compensados, ¿no? Hasta acá. Y acá me queda la otra línea de distribución 2, la cámara 2, ¿no? Más o menos la mitad que voy a cortar desde acá, es decir, esto está compensado de acá a acá, desde acá hasta acá, ¿no? Entonces, más o menos hasta la mitad estaré cortando el material de acá y lo voy a rellenar acá, ¿no? Voy a rellenar. Por lo tanto, lo que corto acá, voy a usar acá, ¿no? Entonces, miren que voy subiendo hasta acá y luego voy bajando. ¿Okay? Entonces, ya está compensado hasta ahí.
Me quedan estas dos cámaras, la cámara 1 y la cámara 4. ¿Ya? La cámara 1 sería corte o relleno, me dicen, con respecto a la línea de disolución 3. Sería el corte. Sería corte, ¿no? Entonces, acá tengo que cortar este material. Quiere decir que si yo voy a cortar, ¿ya? Este material de acá, ¿ya? Este material de acá que estoy cortando, así, no tengo a dónde rellenarlo porque está abierto. O sea, hasta acá corté. Entonces, acá en la carretera me queda eso. ¿Eso a dónde tengo que llevarlo? A este botadero, ¿no? Es decir, tengo que llevarlo desde su centro de gravedad de acá, ¿no? Que sería más o menos a 1/3 de esta distancia, ya que estaría, es como si todo el material estaría amontonado acá, ya desde ese centro de gravedad tendría que llevarlo hasta el botadero. Es decir, tendría que llevarlo, lo voy a poner en otro color, un color verde, más o menos. Tendría que llevar esta distancia y esta distancia de acá, ¿sí? Eso es lo que tendría que transportar todo ese material. Y del otro lado, ya voy a poner este otro corte que voy a tener acá. Todo este corte de acá, que lo voy a colocar así, ya un poco más oscuro que se note, da igual que este de acá. Ya, este corte de acá también tengo que llevarlo desde su centro de gravedad a 1/3 de acá. Es como si todo estaría amontonado acá. Tengo que llevarlo hasta este botadero de acá, ¿no? Entonces, hacia acá y hacia acá. Eso es lo que voy a hacer. ¿Se entiende esa parte de cómo hemos compensado y cómo tenemos que llevar? Es decir, para que ya no nos quede material en la carretera y en todo el tramo. ¿Se entendió esa parte primero? Profe, ahí es 1/3 de, sería, o sea, 1/3 de la longitud porque es un triángulo, ¿verdad? Claro, porque tiene más o menos la semejanza de un triángulo. Si esto fuera un triángulo exacto, ¿no? Ya es 1/3. Recuerde que nosotros aproximamos, en carreteras no necesitamos que sea la figura exactamente, ¿no? Yo sé que su centro de gravedad va a variar un poquito, pero yo acá pareciera que fuera un triángulo, por lo tanto yo lo tomo como si fuera tal. Sí, no, sí, solo que yo pensaba que era el centro de gravedad del rectángulo, pero ya entendí, gracias. De ese triángulo que lo acabo de pintar. Muy bien, entonces ahora sí ya tenemos la idea de cómo lo vamos a distribuir. Fíjense que acá está mi kilómetro cero, ¿ya? Y acá está mi kilómetro 0 más 735.18, ¿no? Entonces tengo que hacer ese reparto. Una vez que hago todo el movimiento de tierras, la carretera ya me queda limpio, despejado, lo que corté, rellené, y lo que corté y me sobró, tuve que botarlo. Bien. Listo, entonces ya entendimos el problema, entonces vamos a ir ahora a plantearlo. Ya para plantearlo, ustedes, por ejemplo, en un eventual examen tendrían que hacerlo así. Si ustedes copian de un Excel, ya no vale la pregunta, se invalida la pregunta. Entonces yo tendría que llenar así. Fíjense que acá yo tengo estos datos, ¿no? 40.081 es el momento y 342.302 es el momento. Acá está, ¿no? 40.081 es el volumen y 342.302 es su momento. Bien, a ver, ustedes tienen la tabla que le han tomado la foto y me explican si esto está bien, estos datos. Está bien colocado. ¿Me confirman ello? Sí. Sí. ¿Ok? Entonces, el momento de transporte, ya, el momento de transporte, sabemos que es igual al, la distancia media es igual al momento de transporte entre el volumen, ¿no? Al momento de transporte. ¿Ya? Entonces, vamos a dividir 342.302 entre 40.081. ¿Ya? Esto sale de la fórmula que era la distancia media de transporte, ya, les voy a poner acá la fórmula, la distancia media, lo voy a poner así, distancia media de transporte va a ser igual a el momento entre el volumen, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos esa fórmula. O también a veces el momento nos dice que es igual al volumen por la distancia media, ¿no? Eso está en la presentación de la clase. Bien, vamos a colocar entonces los resultados. A ver si me ayudan. Ya, voy a poner acá en color negro.
Ya, me ayudan para poder colocar estos resultados. ¿Cuántos serían los resultados? A ver, me dicen de la división. Ya, a ver. Tienen que dividir con el micro. 8.54, ¿estará bien ahí? A ver. Si me acerco un poco más, podría escribirlo mejor. A ver. Ya. Bueno, me voy a acercar un poco más para que se pueda ver. Ya saben en qué fila va. Voy a poner ya 8.54. Ya con el micro, si me ayudan, el siguiente, la división en la cámara 2 sería 100. Profe, eso es con esas unidades, ¿no? Metros al cubo y milímetros al cubo. Claro, o sea, si se fijan, las unidades le he puesto acá, ¿no? El momento es metros cúbicos, metros por metros cúbicos, ¿no? Ya esas unidades hemos sacado de acá, que nos da el dato. Metros por metros cúbicos y la longitud está en metros. Entonces, esas unidades son importantes, ¿sabes? Como pueden observar, por eso siempre se colocan las unidades acá, ¿no? Para ver de estar hablando el mismo idioma. Bien, me dictan 117.76. Muy bien, el siguiente. A ver, lo voy a poner ahí. 65.66. Muy bien. El siguiente, la cámara 4. 37.69. 69. Y la cámara 5. 128,94. 128.94. Muy bien. Ahora, acá nos dice que coloquemos la distancia libre. Ya, la distancia libre, ya voy a volver acá al gráfico para verlo. La distancia libre, ya, por ejemplo, cuando yo llevo el material de acá a acá o de acá a acá, ya, por ejemplo, lo que está muy cerca a esta línea, digamos, a la diferencia entre el corte y relleno, lo puedo hacer con la misma maquinaria, es decir, agarro el cargador frontal, ya cojo digamos, una cuchara del material y lo echo al lado. Entonces no necesito ponerlo al volquete. Cuando yo transporto más de 100 metros, ya, es decir, digamos, desde acá hasta acá, digamos, una distancia de más de 100 metros, ya no es tan sencillo llevarlo con la misma maquinaria, me va a costar más. Entonces es más fácil cargarlo a un volquete, el volquete lo lleva más, digamos, 120 metros, 150, y lo suelta ahí. Y después se esparce. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pagar? El costo del movimiento de esa tierra, ¿no? Del volquete. Entonces, hasta 100 metros yo no pago, luego de los 100 metros voy a pagar. Entonces, por eso es esa distancia media, lo cual nos están dando como dato que es 100 metros que dice acá, ¿no? Entonces, esos 100 metros vamos a colocarle acá como distancia libre de transporte, ¿ya? Le vamos a poner a todos 100 metros menos a 2. ¿A quiénes no? ¿Quiénes no tendrían distancia libre de transporte? Por ejemplo, lo que voy a echar de acá a acá está compensado, ¿no? De acá a acá. Esto está compensado. Acá tengo distancia, acá también, ¿no? Lo que va de acá a acá, o sea, en la carretera, ¿no? Ese relleno también. Los querían al botadero, básicamente. Los que van al botadero no tengo, ahí sí o sí tengo que echarlo al volquete, pues, ¿no? Entonces, efectivamente, la cámara 4 y la cámara 1, que son cámaras abiertas, esto de acá, el 1 y el 4, no tendrían distancia libre de transporte, sino tendría que llevarlo de todas maneras hasta el botadero. Por lo tanto, la cámara 1 sería 0, voy a ponerlo así, y la cámara 4 también sería 0. Al resto, de frente, 100, 100. Si el dato fuera 120, tendría que ponerle 120, ¿no? En este caso 100. Bien, entonces, ahora lo que yo voy a pagar es el excedente, ¿no? El excedente es lo que yo voy a pagar, ¿ya? Y el excedente viene a ser la diferencia, ¿ya? Entre mi... ya, va a ser la distancia media menos la distancia libre,
¿ya? Es decir, va a ser la diferencia de estos dos, ¿no? La distancia media, esto, de acá lo voy a poner acá, ya, 8.54 menos 0, ¿ya? Pero si eso es menor que 100, ¿ya? Si esto es menor que 100, entonces tengo que colocar, ¿ya? Como resultado 0, ¿ya? Profe, ¿puedes repetir esa parte de por qué es 0, 100, 100 y 0, por favor? Ya, nuevamente vuelvo acá. A ver, cuando yo acá estoy, por ejemplo, para esta cámara 5, que lo voy a poner más cerca acá. Ya, esta cámara 5, lo que me dice que acá yo estoy cortando este material de acá, que estoy cortando, ¿ya? Entonces, hasta 100 metros puedo hacer eso. Si ya necesito llevar hasta por acá, entonces lo que tengo que hacer es subirlo a un volquete. Entonces, por eso es que yo tengo que acá, digamos, acá tengo distancia libre, porque lo que yo corto de acá, esta parte de acá inicial, voy a rellenar acá. Es decir, este corte voy a rellenar acá. Acá en la cámara 4, ¿por qué no tengo eso? Porque acá yo tengo el corte que se me quedó acumulado acá, ¿no? En toda esta parte tengo corte acumulado. Este corte acumulado, desde el centro de gravedad, que es este punto verde, que es 1/3, tengo que transportarlo al botadero. Entonces, sí o sí tengo que echar todo ese material al boquete, pues, ¿ya? Y tengo que pagar todo ese transporte. ¿Sí? ¿Quedó claro ahora? Sí, gracias. Ok, entonces continuamos. Ya tenemos esto, ya, por lo tanto, vamos a colocar ahora acá la diferencia. Ya, creo que puse mal. Bien, entonces, ya, acá tendría que poner, si este valor es menor que 100, si esta diferencia ya es menor que 100, acá debería poner 0, ¿no? Porque, no, perdón. Si esta diferencia es menor que 0, ya, acá tendría que poner, a ver, en la cámara 1, ya, acá tendría que, o sea, un número negativo, por ejemplo, no podría poner, ¿no? Digamos que, a ver, voy a ponerlo acá, ya, acá 8.54 menos 0 me sale 8.54. Entonces acá voy a poner 8.54, que es el excedente que tengo que pagar. 117, ya, porque acá no tengo, recuerden que en la cámara 1 no tengo distancia de transporte, ¿no? Libre. En la cámara 2, porque esta es abierta, en la cámara 2 me dice 117.76, ya, menos 100 me va a quedar 17.76. Esto es lo que tendría que pagar. 65.66 menos 100 me va a salir un valor negativo, ¿ya? Yo no voy a pagar en negativo. En ese caso tendría que decirle 0. ¿Qué quiere decir eso? En la cámara 3, que es esta de acá, que es pequeñita, ya miren que la distancia de acá a acá es menos de 100 metros, quiere decir que lo que yo voy a hacer el movimiento acá, lo voy a hacer con la misma maquinaria, no voy a usar acá para nada el volquete, ¿no? Entonces, por eso, en esta partecita que se está compensando y rellenando acá de la cámara 3, se va a hacer solamente de esa manera. Por lo tanto, acá sería 0. Ya, acá 37.69 menos 0 sería 37.69, ¿ya? Y acá tendría 28.94. ¿Queda claro esto de acá? Para pasar al siguiente, 28.94, la diferencia. ¿Sí? Con el micro. Profesor, disculpe, si la diferencia es negativa, ¿se pone 0? Se pone 0 porque no pago, pues, ¿no? O sea, es decir, lo voy a hacer con la misma maquinaria y no voy a usar volquetes. ¿Sí? Ya, profesor. Muy bien. Profe, Continúa. una consulta. ¿En dónde se aplicaba que si es menor a 100 se coloca como resultado 0? Si es menor a 100, no, es menor a 0, no había acá la diferencia. Si es menor a 0, es decir, es negativo, pongo 0. Y si es un valor, ya pongo el valor que tengo. Ya, profe, listo, gracias. Bien, vamos a ver la distancia al yacimiento o depósito. Para ello tengo que venirme hasta acá y la distancia va a ser
¿no? Vamos a ver acá. Yo tengo que transportar esto que está en verde, desde este punto rojo hasta este punto del botadero. Hasta acá me está dando 900 metros, ¿no? O sea, de acá, voy a poner ya, desde la carretera hasta el botadero hay 900 metros. Pero me falta esa distancia verde horizontal. Es decir, desde el centro de gravedad de acá hasta esta parte de acá, ¿no? Es decir, esta distancia de acá me falta. Sería esta distancia 1 más la distancia 2 va a ser mi distancia al botadero. Ya, la distancia 2 ya lo conozco, es 900, me falta conocer la distancia 1, ¿no? La distancia 1 va a ser 149.146 entre 3, ¿no? ¿Sí? Sería esta distancia de acá entre 3, ¿no? Esta distancia, ya, o sea, la distancia acá va a ser D. Si esto es D, esto es D. ¿Cómo? ¿La fórmula es así entre 3 o esa? No, porque estoy entrando al centro de gravedad de ese triángulo. Ya, el centro de gravedad está a 1/3 de acá y a 1/3 de acá. ¿Sí? Ya, es decir, el material se encuentra a 1/3, ¿no? En esta distancia, ¿no? O si quieres, le pongo acá D tercios, ¿no? A esta distancia. Eso es lo que estoy calculando. De tercios, ¿cuánto sería? Entonces sería 149.146 entre 3, ¿cuánto le sale? Sale 49.715. Ya, más los 900, o sea, acá tendría 49.715 más 900, me quedaría 949.72. 949.72. .72. Bien, esta cámara 2 y 3, ya, la cámara 2 y 3, como no tengo que llevarlo a ningún lado, solamente lo estoy echando de acá a acá, es decir, pasa de acá para acá y de acá para allá, entonces estas están compensadas y cerradas, estas no tengo que llevarlo a ningún lado, por lo tanto su distancia al yacimiento o depósito es 0. 0, 0. La cámara 4 sí tengo que llevarlo, ¿no? La cámara 4 es esta. Igual, va a ser esta distancia, ya digamos esta otra distancia de acá, igual, ¿no? El centro de gravedad está más o menos por acá, es decir, este punto es A, voy a ponerle D mayúscula, ¿ya? D mayúscula sobre 3, es esto, más esta otra distancia al botadero que es 300 metros, ¿no? Que está por acá, pero ya esta distancia es 300, ya que ustedes lo ven ahí. 300 metros es esta otra distancia, la de acá. Bien, entonces, ¿cuánto sería? Primero, 502.287, esto menos esto me va a dar la distancia, ¿no? Menos 421.564, ¿ya? Esa distancia entre 3, ¿cuánto sale? 26.91. 26.91. Más 300, ¿no? Que sería esto de acá, esto sería 26.91, más los 300 de acá, ¿tendría cuánto? 326.91. 326.91, ya, y esta sería 0 porque está, digamos, compensada. Bien, entonces la distancia que tengo que transportar sería la suma de los dos, ¿no? La excedente más la distancia al botadero, ¿no? Que tengo que llevar ahí. Bien, entonces, ¿cuánto es la suma de estos dos? ¿No? Voy a sumar estos dos. 8.54 más 949.72. ¿Cuánto sale? Sumar estos dos, ¿ah? Estos dos estoy sumando. ¿Cuánto? 958,26. 958.26. Muy bien. Ahora acá sería 17.76, ¿sí? Acá sería 0, no para nada. Acá sería 364,6. 364.60 o 6. Y acá el último sería 28.94, ¿sí?
Bien, entonces, ahora acá tengo que ver el transporte que tengo que pagar. Ya, recuerden, esto es la distancia que yo tengo en metros, es distancia, ¿no? Que está acá. A esta distancia es lo que yo voy a transportar. ¿Qué cosa? El volumen de material. Es decir, este es el volumen de la cámara 1, ¿no? Que fue dato que nos pusieron acá, ¿no? La cámara 1 tiene un volumen de 40.081 metros cúbicos. Entonces, este volumen de acá yo tengo que transportarlo. ¿Qué distancia? 958.26 metros. Bien, entonces, lo que tendría que hacer es multiplicar la distancia por el volumen, ¿no? Esa distancia por el volumen. ¿Ya? ¿Cuánto me sale entonces eso? ¿Ya? El volumen lo tengo acá arriba, la primera fila, 40.081 por, o sea, sería esto de acá, voy a poner un asterisco, esto con esto tendría que multiplicar, estas dos filas. ¿Ya? ¿Cuánto me sale la primera? ¿Ya? A ver, más rápido para poder hacer más ejercicios, ¿ah? Si no, no nos va a dar el tiempo. 38.408. 38.408. Punto 019. ¿A cuántos decimales, profesor? Disculpe. Con 2 decimales deben trabajar acá, como estamos haciendo. Bien, el siguiente, ¿cuánto saldría? El siguiente, 841,27. ya. El siguiente, como es por 0, sería 0. Ya. El siguiente sería, ¿cuánto? $90.965 por 364. 33.165,84. Muy bien. Y el último sería 52.755 por 28.94. $1.526,73. Ya, muy bien, entonces ya tenemos. Si tienen una pregunta con el micro, porque no puedo ver lo que están poniendo. Profesor, en la última respuesta que puso no es punto 84. ¿Cuánto es? ¿Punto? No, así, o sea, todo entero. ¿Cómo no es punto 84? O sea, eso de ahí que puso punto 84 en la última respuesta, ahí no es punto 84, sino... A ver, es 90.965 por 364.60, no creo que sea algo exacto. No es punto 9. Sí, es con... Sí, Sí, está bien, por punto 84. Prosiga. 84. Está bien, profe. Está bien, profe. Ya, ahora, el transporte a pagar se paga metros cúbicos. O sea, cuando uno contrata, no lo contrata para que me transportes 10 metros, 20 metros, ¿no? Yo contrato en una carretera para que me transporte por kilómetros. Por eso acá se coloca metros cúbicos por kilómetro. Además, recuerden que ustedes acá en el problema les dice, por ejemplo, que calculen un costo, si te dan un costo de 10 soles el metro cúbico por kilómetro. Entonces, acá les está dando las unidades, ¿no? Metro cúbico por kilómetro. Entonces, tengo que llevarlo esto a metros cúbicos por kilómetro. Entonces, como tengo por metros, tendría que dividirlo entre 1000, ¿no? Igual esos decimales del último se van a perder, así que me va a quedar acá 38.41, ¿ya? 38.41, acá 0.84, ¿no? Acá 0, acá 33.17 y acá 1.53, ¿sí? Ya. Finalmente, el costo total voy a tener que multiplicar estos de acá por un valor que me dieron, el metro cúbico por kilómetro, me está pagando, dice 10 soles, ¿no? 10 soles cuesta el metro cúbico por kilómetro. Entonces, a todos tengo que multiplicarlo por 10 para ver cuánto pagaría. Y sería 384.1. Si quieren, le pusieron 3 y acá les quedaría 2 decimales, es igual. Ya, 8.4, 0, ya, 3,
331.7 y 15.3, ¿no? 15.3. Si yo sumo todo esto en horizontal, me va a salir 739.5. ¿Ya? Entonces, digamos lo que tendría que pagar. Entonces, esto es el monto que, digamos, tendría que pagar. Bien, entonces, ahora me dicen si es posible optimizar. ¿Ya? Si ustedes se fijan bien, ¿ya? Yo acá tengo que transportar 900 metros. ¿Ya? Si yo calculo esta distancia de acá, ¿no? Desde acá hasta acá, ¿no? Digamos más o menos, ¿ya? Y de acá, ¿no? O sea, es decir, desde el centro de gravedad, ¿no? Desde acá hasta acá. Y de acá hasta el botadero, es decir, hacia abajo más 300 metros, ¿ya? Entonces, si esta suma de esta distancia es menor a la distancia de ahí, me convendría este material no botarlo acá, sino botarlo en el botadero que está en el otro lado, es decir, en el botadero 2, acá. Profe, ¿puede repetir eso de las distancias, por favor? Ya, por eso, vamos a calcular ahorita las distancias. Ya, yo tengo una eventual distancia, ¿no? Que estoy transportando acá, que son 958.26 metros, que es lo que calculé acá. Ya, 958.26 metros, es esto. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si esto de acá, en vez de echarlo en este botadero de acá, en este botadero que está acá, lo voy a echar acá, al otro? ¿Ya? Vamos a ver qué pasa con esa distancia. A ver, calculemos. Ya, 1/3 de esta distancia primero. ¿Ya? Sería 149.146 entre 3. ¿Ya? A ver, 149.146 entre 3. ¿Cuánto sale eso? A esto le voy a sumar esta distancia, ¿no? La distancia, digamos, desde acá hasta antes de la salida del botadero, hasta acá, ¿no? Va a ser 502.287, 502.287 menos 149.146. Ya tengo esa distancia. Y a eso le voy a sumar los 300 metros, ¿no? Es decir, en vez de llevarlo desde acá, o sea, esto lo voy a llevar toda esta distancia de acá, voy a llegar hasta acá y después al botadero. Esto es lo que quiero hacer. ¿Ya? ¿Cuánto sale? A ver. Si me sale menos, va a ser más económico, ¿no? 702. Punto 87. 86. Punto 86. 86. Para no hacerlo nuevamente. Lo voy a copiar acá. Ya, para hacerlo más rápido. Bien, acá está. Bien, entonces lo que voy a hacer es, voy a cambiar estos valores, ¿sí? Y lo voy a poner en otro color. Cambiaría primero esto de acá. Ya, ¿cuánto me sale? ¿Cuánto sale acá? 702.86. 0.86. Bien, voy a borrar ahora esto de acá. Y me dicen cuánto debería ir en todos estos, ¿no? Ya, nuevamente. 702.86, ya. ¿Cuánto tendría acá abajo el transporte a pagar? Multiplicando estos dos, ¿no? Los dos asteriscos, voy a poner acá abajo el transporte a pagar, metros cúbicos por... ¿Cuánto sale? Desde acá, ¿no? 28.171.33. 28.171.33. ¿no? Profe, Dividido entre 1000, 27. debe ser menor a 1000 metros, ¿no? ¿Cómo? Esa nueva distancia de transporte, ¿cuánto debe ser menor? ¿A cuánto valor?
A ver, esto de acá tendría que ser menor al que yo tengo acá arriba. Ah, ok. Si es menor a esto, ya, en ese caso, ya no lo pago, ¿sí? O sea, pago menos, voy a pagar 200 metros menos, vamos a ver. Acá me va a quedar 281.7. Bien, si yo sumo todo esto de acá, este valor de acá me va a quedar como 602.8. Bien, entonces miren, en vez de pagar este monto que es 739, lo he bajado a 608, ¿no? Voy a poner un poquito más hacia acá y quedaría. ¿Sí? ¿Se entendió el ejercicio entonces? Ya, para pasar al siguiente. Sí, profe, una consulta. ¿Y para el examen se debe calcular todos los valores uno por uno o puede ser del C1 a 1 y todo se entendería que es igual? ¿Cómo se tiene que calcular? O sea, nosotros estamos hallando uno por uno en la calculadora. En la práctica también debe ser justificando cómo me salió ese valor para todos, o puede ser tomando uno nada más, porque se sobreentiende que lo mismo va a ser igual. No, pero tienes que calcularlo, porque ¿cómo llegas al monto? Ya, ahora, si tu pregunta es, ¿puedo hacerlo en un Excel? Ya, lo podrías hacer en un Excel, pero tendrías que copiarlo así, a mano. Ya, si lo copias así, te van a calificar. Si pegas el Excel, ya no vale la pregunta. ¿Sí? Profesor, estaría por Profesor. hacer una tablita más o menos así e indicar los valores, ¿no? No hay necesidad, creo que, de hacer cálculo uno. No tienes que poner las fórmulas ni nada. Ok. O sea, se supone que ya las fórmulas ya se sobreentienden. Es más, las fórmulas a veces están en el examen. Ustedes tienen sus apuntes, todo. Así que pueden hacerlo bajo ese. ¿Puede agrandar los cuadros para tomar la foto? Ahí estaría bien, me dices, a ver la primera y luego pongo la segunda. Profe, y también podría probar, o sea, si fuese el caso de, por ejemplo, llevar el de la cámara 4 al primer depósito. De la cámara 4, pues sería más largo, pues, ¿no? Porque si No, pero o sea, si fuese el caso, por ejemplo, Claro. con otros Fuera datos menor para ver ya cómo podría me haber sale sido. menos. Claro, si hubiera sido menor la distancia, podría haber sido. Pero recuerda que acá tienes 900 metros, ¿no? Ajá, Lo más fácil es que tú restes estos dos, ¿no? Primero, para que veas cuánto claro. tienes. Ya, primero ves esa distancia y luego ves si te conviene o no. Ya con 900 no te convendría, sería más caro. Profe, ¿y es necesario hacer eso de arriba que hizo la carretera de las compensaciones? No, o sea, eso lo hice para que hacer- vean cómo se Ah, ya. compensa en la carretera. Ah, ya, O sea, no es para que necesario tengan- volver a hacer la curva masa con eso, ¿no? No, la curva más ahí está, o sea, pero sí tienen que entender que, o sea, cómo calculaste este D tercios, este valor de acá. Ujú, ¿Cómo ya, calculaste este valor? Ya se supone que sale. ¿Verdad? Profesor, una última consulta, por favor. ¿Podría repetir más o menos cuál era su criterio para determinar que en la parte de abajo, por ejemplo, eso de las cámaras, cuando sube, digamos, por así decirlo, esto se corta y cuando baja se rellena? Por favor. Eso es parte de la clase, ¿no? A ver, pero lo voy a hacer por acá, a ver, ya para que lo indiquen más o menos así. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a un diagrama de este tipo, ¿no? Digamos, de curvas en corte, digamos, esto para mí sería en área, lo que yo corto, perdón, no sé, ya, yo voy a, digamos, a rellenar acá. ¿Sí? Como área. ¿Ok? Entonces, todo lo que yo voy a cortar de acá, todo este material, quiero echarlo acá. ¿Ya? Esto es como área. Si ustedes se fijan en la clase, dice así. Ahora, voy a hacer lo mismo, pero como volumen, ¿no? Porque esto es si yo tengo área, pero ahora cuando tengo volumen, ¿cómo funciona un poco esta parte? Entonces, si fuera volumen, cuando yo empiezo, digamos acá, a la misma altura, empiezo acá, empiezo a cortar, ya, en la carretera. Esto se supone que viene de un gráfico de la carretera, ¿no? Esta es mi carretera, digamos así, donde estoy haciendo, ya, de acá está viniendo este gráfico, y yo acá en el borde, acá estoy cortando y estoy acumulando. Entonces, acá es como si yo tendría así para cortar, y de acá como si tuviera un hueco para rellenar. Entonces, lo que voy a quitar de acá, lo voy a echar acá. Entonces, esta es mi área de corte, esta es mi área de arriba. Esta área, como se va diciendo en el gráfico, ¿no? Cuando yo empiezo mi gráfico, empiezo acá, digamos, a cortar, o sea, esto de acá empieza a subir así. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue acá, ¿no? A la mitad. Pero acá, cuando sigo cortando esta parte de acá. Esto sigue subiendo.
¿Hasta dónde? Hasta acá, ¿no? Digamos, más o menos llego ahí. Ahora acá yo empiezo a echar el material hacia acá, ¿no? Cuando yo empiezo a rellenar, voy hacia abajo, ¿ya? Y te va a ir dando esa forma. Y al final, cuando llego acá, ya lo he compensado, ¿no? O sea, lo que he cortado, he rellenado. Entonces, esto de acá, cuando es así, hasta la mitad, más o menos es el corte, y este corte tengo que echarlo acá, que es el, cuando voy hacia abajo, es el relleno. ¿Sí? ¿Ahora sí se entendió? Sí, profesor, muchas gracias. Como gráfico, ¿no? Este es volumen, y el otro es área, ¿no? Y el otro es área. ¿Ok? Bien, vamos al siguiente ejercicio. Ya, eso era lo importante, que se entienda este de acá. Y voy a ir hacia acá. Ingeniero, ¿podría Profe, poner el segundo cuadro, el segundo cuadro. Ah, el segundo cuadro quería capturarlo. Muy bien. Sí. ¿Es este de acá? Sí, ¿no? Acá hay, falta borrar uno. A ver, lo voy a poner un rayito, ¿no? Este de acá debería ser... Ya, 702.86, ¿no? ¿Sí? 700... Profe, ¿puede poner el primer cuadro, por favor? Ya, a ver, ya está el segundo, lo capturan. ¿Ya está? Ya, me avisan, pongo el primero nuevamente. Este es el segundo. Ya acá no es tomarle una foto o lo están dibujando. ¿Cómo están haciendo ahora? Mira que no nos va a alcanzar tiempo para más, porque después tengo clases. Me quedan 15 minutos y tengo algunas preguntas más. Profe, ¿podría poner la imagen del enunciado? Del enunciado. Acá está. ¿Esto o la imagen? El la imagen enunciado. así. El enunciado, acá está. Sí, ya está, profe, gracias. Bien, ahora sí, vamos a la siguiente pregunta, ¿sí? Ya, a ver, sáquenle la captura a la pregunta y vamos a rellenar, ¿no? Esto fue de un examen del 2021-2, estamos hablando hace un año. Nos dice, se cuenta con la siguiente información de una curva vertical convexa, ¿ya? Recuerden que la curva vertical convexa tiene más o menos esta forma, ¿no? ¿Ya? La curva vertical convexa. Y la cóncava tiene esta forma, ¿no? Nos dicen, el punto de inflexión vertical ya se encuentra en el kilómetro 1 más 605. La cota de este punto, ya la cota o elevación, es 3.850.4 metros sobre el nivel del mar. Cuando te dan un valor así, se llama una cota absoluta, ¿no? Está referido al nivel medio del mar. La pendiente de entrada, ya, es decir, de esta curva, su pendiente de entrada, ya, es 6%, y de salida me dice que es 1%. Entonces, por lo tanto, esta curva no tiene esta forma, sino esta curva tiene esta otra forma, ¿no? Más o menos así. Tiene una forma así. Ya, más o menos por ahí, ¿no? Algo así. Ya, acá tengo 6%. Acá tengo 6%. Y acá tengo 1%, ¿no? Bien, acá lo he graficado un poco más bonito, ¿ya? Nos piden calcular la longitud de la curva vertical, que es simétrica. Esto es importante. Si es simétrica, quiere decir que la distancia, este es el PCB, este es el PIB y este es el PTB, ya quiere decir que si es simétrica, que estas distancias son iguales. LB medios, ¿no? Las longitudes de curva vertical. Bien, acá está más bonito el gráfico para que lo puedan ver. Si quieren lo capturan ahí, estaría más o menos así. ¿Ya? Ahorita vamos a leer el problema para que se entienda eso. Fíjense, esa línea que he puesto AB, esta línea de acá, perdón, ¿no? Ese corte verde que está ahí es una distancia, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Nos dice, calcular la longitud de curva vertical simétrica, ya, 1. Segundo, redondear la longitud de curva vertical al múltiplo de 10 más cercano, ¿no? Ya, cada 20 metros con eso. Nos dice, bueno, acá creo que no está, falta esa parte. Nos dice que la cota en esta progresiva sea esta, ¿no? Esta progresiva 1 más 615 es esta de acá, ¿no? La progresiva 1 más 615, ya, es la progresiva que nosotros queremos calcular. Ya, no es la misma que el PIB, ¿no? El PIB su progresiva es 605. Quiere decir que de acá a acá hay 10 metros, ¿no?
Voy a poner más cerca, puede ser. De aquí a aquí hay 10 metros, ¿sí? 10 metros. Bien, entonces vamos a colocar acá la progresiva del PIB. ¿Ya? ¿Cuánto es la progresiva del PIB? Me dicen. La progresiva del PIV. 1 más 605. Ya. 1, ya, más, ya, le pongo en kilómetros, si quiere, 605. Y su cuota es, o elevación, 3.800, ¿cuánto era? 850.4. 50.4, muy bien. Acá, N es pendiente de entrada, ya. 6%. Debería ser M y N, ¿no? Si yo siempre lo pongo así, voy a cambiarlo. Queda más bonito. Ya, M y N. Pendiente de entrada, ¿cuánto? 6%. Y de salida, 1%. Los dos son positivos. Ya, la progresiva en A, ya sería, esa nos dan, ya, nos piden acá. Ya, 1 más 615 nos están dando esta progresiva, el dato. Eso va a ser la progresiva en A, que lo estamos poniendo acá, ¿no? La progresiva en A sería 1 más 605, ¿no? ¿Sí? La progresiva sería 1 más 615. Y la progresiva del PIV, ya que ya la tenemos, 1 más 605, ¿no? Ya, la cota de paso me dice que está a 3.849.1. Es decir, es esta cota de acá, ¿no? 3.849.1 es este dato. La cota de la curva, o sea, nos están forzando que esta cota en esta curva, es decir, la cota acá, en ese punto sea ese valor. La cota en B. ¿No? Esta es la cota en A, y esta va a ser en B. Así que no sé. Bien, entonces, ya. Vamos a colocar acá. Ya, entonces vamos a desarrollarlo de esta manera, ¿no? He puesto las fórmulas acá. Ya, vamos a calcular I. ¿A qué es igual I? A ver un ratito, ¿ya? Voy a salir de acá. Bastante rato acá. ¿A qué es igual I? Voy a colocar acá, ya así. La cota en el punto A, ya lo voy a poner así, ¿no? Cota en A va a ser igual a la cota del PIB, ya, más o menos, ya, la progresiva en A menos la progresiva en PIB. Ya, es decir, voy a aplicar esta fórmula de acá.
Cota final es igual a cota inicial más o menos la distancia por la pendiente, ¿no? En este caso, yo tengo acá la cota del PIB, como es pendiente positiva, voy a subir, por eso es más, va a ser igual a la cota que tengo del PIB más la distancia sería progresiva en A menos la progresiva del PIB, ¿ya? Que en este caso me sale 10 y lo multiplico por la distancia, ¿ok? Bien, vamos a poner esto, sería cota en A, voy a ponerlo así. Va a ser igual 3.850.4 es el PIB, ¿no? 3.850.4 menos, o más, perdón, como va a ser hacia arriba la cota, más la distancia por la pendiente. Progresiva en A es 1.615, 1 más 615 menos 1 más 605. Ya eso me sale 10 por la pendiente que es 1%, ¿no? En este caso lo voy a poner 0.01 en decimales, porque estoy en metros en decimales. Bien, entonces la cota en A, ¿cuánto sale? La cota en A, ¿cuánto sale? Punto 5, ¿sí? Ya 3.850. Profe, arriba en la fórmula de azul también se multiplica por la pendiente, ¿no? Ajá, acá me falta ponerle, sí, efectivamente, la pendiente que sería esto, ¿no? El 0.001. 0.01, ¿sí? La pendiente. Ya, tenemos la cota. Ahora calculamos la cota en B. ¿Cuánto es la cota en B? Cota en B es 3.849.1, ¿no? Acá está. Esa cota nos está dando de datos, acá, ¿no? 3.849.1. Esta es una cota forzada. Es decir, la curva tiene que pasar por acá necesariamente, ¿no? Por ese punto, por este punto B. Por acá. Bien, ahora vamos a aplicar el Y, esto de acá, esta distancia entre A y B va a ser una distancia Y, lo voy a poner ahí, ¿no? A esa distancia. Esa distancia Y va a ser igual a la cota en A menos la cota en B. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale Y? ¿Cuánto sale la cota en A menos la cota en B? Acá está la cota en A. 1.4. 1.4. Muy bien, 1.4. Bien, ahora voy a aplicar esta fórmula de acá, que también la tienen ustedes. Y, como ya conozco Y, es igual a X al cuadrado más Y entre 2 veces la longitud de la curva vertical. Ya, voy a colocar esa fórmula. Entonces me falta conocer Y. Lo voy a poner por acá. Y va a ser igual al valor absoluto de M menos N. Ya, como estoy trabajando con esto, voy a poner en decimales. Y va a ser igual al valor absoluto de M, 0.06 menos 0.0. Esto sale 0.05, ¿no? Ya tengo ahí. Bien, entonces aplico la fórmula. Y, ya acá, yo lo pongo acá. Y igual a X al cuadrado por Y entre 2 veces la longitud de la curva vertical. Ya, entonces, acá me va a ser. Entonces, 1.4 va a ser igual a X. El X se toma de acá hacia acá, cuando estoy en este tramo. Si estaría haciéndolo para el otro lado, se toma de acá hacia acá, ¿ya? Para cualquier punto. Cuando yo quiero calcular ese Y, es decir, esta diferencia de altura de acá de AB, tengo que tomar el X de acá hacia acá. Este X va a ser igual LB medios, que es toda esta distancia de acá, a toda esta distancia, le voy a quitar estos 10 metros, ¿no? Iniciales. LB medios menos 10. Entonces, pregunta, me dicen con el micro porque no estoy viendo. Profe, ¿por qué 10 metros? Porque la cota del PIB es, a ver, lo voy a poner acá ya, 1 más 605 es el PIB. Estoy acá, en este punto, ¿sí?
Y la cota de A, que es este punto de acá, es 1 más 615. 615 menos 605 es 10 metros, ¿no? ¿Sí? Acá está la cota del PIB, acá está la cota de A. Si restas, es 10 metros. Bien. Entonces, voy a poner acá, muy bien, 1.4, ya. Ahora, el x al cuadrado sería acá, LB medios menos 10, ese es el x elevado al cuadrado, multiplicado por 0.05 sobre 2 veces la longitud de curva vertical. Ya está, hasta ahí lo tengo. Ya, elevo al cuadrado, me va a quedar, a ver, me dicen, LB al cuadrado sobre 4, ya el cuadrado del primero, menos doble producto primero por el segundo sería menos 10 veces LB, y más el cuadrado del segundo sería más 100, ya, esto va a ser igual a 1.4, lo voy a multiplicar, 1.4, miren al de acá, a este valor de 1.4, ya, lo voy a multiplicar por 2 veces LB y lo voy a dividir entre 0.05. ¿Ya? ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto me sale? 56. 56 punto, nada, ¿no? Creo que es exacto. LB, ¿sí? Bien, ahora sí, despejando, ya, multiplico por 4, LB al cuadrado, menos 40 veces LB, más 400, va a ser igual a 224 LB, ¿no? O sea, todo lo multiplico por 4, todo lo que... Bien, y despejando voy a tener LB al cuadrado menos 264, ¿no? 224 más 40, 264 LB, más 400, es igual a 0. Por lo tanto, LB, si ustedes despejan esto de acá, LB, tengo dos respuestas. 1.524, ¿ya? Y 262.47. Bien, esta respuesta no voy a tener una curva vertical de 1 metro, pues no, de 1,5 metros. Esto no podría ser, así que mi respuesta va a ser esta. Bien, entonces el inciso A es 262, ¿ya? 262.47 metros, ¿no? Bien, ahora lo que me dice acá para el inciso B, me dice redondear la longitud de curva vertical, ¿ya? Y replantearlo, ¿ya? Al primer, o sea, redondearlo al múltiplo de 10 siguiente, ¿no? O sea, va a ser acá la longitud de curva vertical, va a ser igual a 270. Esa sería mi longitud de curva vertical. Bien, y ahora me piden que lo voy a tener que replantear la curva cada 20 metros, ¿no? Me dice así. Replantear la curva cada 20 metros. Y debo determinar sus respectivas cotas en la curva. Entonces se refiere a las cotas rojas, ¿no? Que ya habíamos hecho. Bien, acá podríamos calcular algunos valores previos, ¿ya? Para que lo tengan. Acá yo tengo la progresiva del PIB es 1 más 605, ¿no? La cota del PIB, ¿cuánto es? La cota en la tangente es 3.000. Profe, disculpe, se me apagó la máquina. ¿Podría repetir cuál LB eligió? ¿Cómo? El L. Ajá, el LB. El que salió. LB, ajá, ese. Como me piden, al primer múltiplo de 10 más próximo, ¿cuál es el primer múltiplo de 10 más próximo a este valor? 270. 270. No, pero ¿por qué no el 1.4? Si hubiera dicho al primer, ¿cómo? Porque yo no voy a tener una curva vertical de 1,50 m, pues, ¿no? O sea, ¿cómo un vehículo así? Imagínate una curva vertical de 1,50 m, o sea, no hay forma. Entonces, ya. Ajá. Si me hubieras dicho al primer múltiplo de 20,
acá debería ser 280. Si lo hubieras dicho al múltiplo de 5, 265. ¿Sí? Sí, profe. Gracias. Entonces, ya, vamos a calcular acá el EB. El EB me dice que es la longitud de curva vertical por I entre 8. ¿De cuánto sale el EB? Longitud de curva vertical 270 por I 0.05 entre 8. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? ¿A cuánto sale esto? Ya, si no lo hacen, ya lo dejo ahí porque ya terminó el tiempo. 1.69. 1.69. Esto sería mi corrección por pendiente. ¿Ya? Acá sí trabajemos con 3 decimales. ¿Ya? Con 3 decimales sería 1.6. 87687. 687, ¿sí? ¿Ya? Acá la corrección por pendiente. ¿Ya? La corrección, las cotas, estas, ¿no? Las otras sí puede ser con 2. Bien, entonces acá tendría que replantear, ya, la cota roja sería esto menos esto, ¿no? Es decir, 3.850 menos su corrección por pendiente me va a salir 3.000, acá lo voy a poner, 3.848.711, ¿no? 711, ¿sí? Ya, y dejamos eso. Bien, ¿qué cosa es esto de acá que hemos calculado? El 1.687 es la corrección por pendiente, vendría a ser la flecha máxima, es decir, esta altura de acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo conozco la cota acá arriba, le resto eso y ya tengo la cota en la curva. ¿Ya? Ahora lo que tienen que hacer es calcular las cotas en la tangente, le restan esa corrección por pendiente y van a tener las cotas en la curva. ¿Cada cuánto? Cada 20 metros. ¿Sí? Cada 20 metros. Ya, y para replantear cada 20 metros, acá yo tendría que poner hacia atrás, ¿cuál es el primer múltiplo de 20? Hacia atrás. Sería 1 más 600, ¿no? Si yo voy de 20 en 20 partiendo de 0, voy a llegar al 1,600. ¿Ya? Y acá iría cada 20, ¿no? 1 más 580, 1 más 560, 1 más 540, 1 más 520, 1 más 500, 1 más 480, y tengo que llegar hasta ¿cuánto? A ver, tengo que conocer el PCB. ¿Ya? El PIB me dice la progresiva, ¿cuánto es? Acá es 3.850.4, la longitud de curva es 270, 6%, 1%, 5%, 5%, ya, estos son datos, acá calculo, bueno, el cálculo sí es esto, ¿no? 5%, el principio de curva va a ser el PIB 1 más 605, le resto la mitad de 470, de 270 me va a